Muy buenas a todos. En esta ocasión tengo el verdadero privilegio de hacer la segunda entrevista en mi canal de este año, entrevistando a el gran músico chileno Matías Sena, uno de los cantautores que viene tocando desde la década de los 2010 y en esta oportunidad tengo el verdadero privilegio de entrevistarte. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Me cayó bien la invitación y nada, entretenido. Entretenido Sí, hablar contigo también claro, porque... que ¿Perdón? creo que la gente de nuestra generación tiene un problema con el nombre de la década, como que era más fácil hace 30 años decir que era ahí de los noventas, de los ochentas, de los setentas, y esto es como de los 2010, dos sí. miles dieces, de los, Sí, sí, suena raro, de los dos ¿cierto? miles veintes. Entretenido. Y uno piensa que a veces que hace 30 años atrás es la década de los 80 o los 90 cuando en realidad ya llevamos 20 años de siglo. Sí, llevamos 20 Oye, años de circo. un verdadero honor, primera entrevista que hago a un músico en mi canal, tratando de abrir también el abanico para entrevistar a otras personas y agradecido también por tu tiempo y tu disposición para estar en este programa, donde vamos a hablar también de tu carrera como músico y tu perspectiva frente a la música aquí en Chile. Así que en ese sentido, ¿nos puedes contar cómo ha sido tu carrera en Chile? ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer música en nuestro país? Ya que llevas 15, 16 años tocando más o menos como músico. Ujú. La experiencia de hacer música ha sido increíble. Hago música desde muy chico, y tengo contacto con la música así como todos, ¿cachai? Nociones de la música desde muy, muy pequeño. Y la guitarra y la música en general era imposible evitarla. Fue muy difícil porque en mi casa habían discos de vinilo, habían cassettes, habían CDs, habían guitarras, no una, habían 2 guitarras, en un momento llegó un teclado. Entonces, fue muy difícil evadirme de la música. Entonces, toda mi vida ha estado como, ligada a la música que escuchaba o a la música que tocaba. Em, pero si te refieres ya como a hacer música, como a ser músico en Chile, yo en realidad tengo el problema de que nunca me sentí tan músico hasta como no sé, hasta el año 2014, quizás incluso, más que nada por el hecho de que siempre trabajé, me dediqué a trabajar, ¿cachai? Para sostener cosas que significaban, que estaban relacionadas con la música. Yo nunca elegí ningún estilo tan como popular, ¿cachai? Entonces siempre me he enfrentado a tener que dar más de lo que he recibido, en cierto punto. Pero siendo eso un problema, para mí la música ha sido un verdadero placer, ¿cachai? Y una fortuna, hacer lo que he hecho y estar donde he estado, el conocer a los músicos que he conocido y las aventuras y experiencias que he logrado tener gracias a la música, puede ser un cliché, pero es impagable. Y Totalmente. sí, Mm. y bueno, como cualquier cosa en realidad, si eh, todo lo que logres va a ser en función de lo que tú entregues, ¿cachai? Y del nivel de esfuerzo que tú le des. Y de cuánto quieras lograr, ¿cachai? Si tu ambición en verdad no pasa de tocar con tus amigos y pasarlo bien, lo más seguro es que logres eso, ¿cachai? Y lo pases muy bien y solo toques con tus amigos. Pero si tenés ganas de llegar a otro lugar y subirte como a la locura, ¿cachai? De la música, lo vas a lograr, ¿cachai? Porque considero que se puede. Y más allá de tu background económico, social, ¿cachai? A mí me parece que lo que importa es otra cosa en la música. Muchos están a decir, no, yo no tengo los recursos, así que por eso yo no pude, no sé qué cosa y la cuestión, pero en verdad no tiene que ver tanto con los recursos porque
yo me encontraba con gente de distintos, con distintos tipos, de distintos ámbitos de la sociedad y gente, weón, que ha logrado carreras musicales, pero impactantes, ¿cachai? Ujú. Hay No, otra cosa y tiene que ver cómo tú te relaciones con la música y con un poco si logras encontrarte con la musa musical, ¿cachai? Si logras entregarle el suficiente amor a la música, si logras, eh, si persistes, ¿cachai? Si no abandonas, ese tipo de cosas, la música lo premia y lo premia muy bien, weón, muy, muy bien. mm. Me hace mucho sentido lo que tú dices porque también lo vemos también en la industria musical. Por ejemplo, lo que tú mencionabas acerca de que tú quieres como músico quedarte tocando con tus amigos o estar en un escenario, por ejemplo. Lo vemos con muchas carreras que son súper mediáticas y que también pensaban como voy a tocar con mis amigos y luego se convirtieron en famosos de Mm, manera muy rápida. Por ejemplo, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, siempre pensó que los Red Hot iba a ser una banda de bares en California y terminó siendo ujú. una banda más grande del mundo. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú comentas sobre eso, sobre esa relación, sobre cuál es el propósito final, finalmente lo que tú buscas tocar. Yo pienso que, por ejemplo, los Red Hot seguramente en un momento dijeron como, bueno, hagamos una banda de amigos y pasémoslo bien y disfrutemos de la vida, etcétera. Pero en algún momento ellos se tienen que haber dado cuenta que podían, no sé, weón, hagamos una gira por todo Estados Unidos, podemos hacerlo. Y fueron y lo hicieron, ¿cachai? Claro, Eh, digo, tú puedes quedarte esperando que las cosas pasen o puedes buscarlas, ¿cachai? Y los Red Hot me parecen más una banda de gente que lo busca que gente que espera. claro, Eh, ahora la música tiene un lado o un, eh, digo, eh, en la música ocurren cosas en el mundo de los efectos que son como que uno le pide al mundo de lo intangible. No sé si se entiende, en el sí, sentido de que si te empiezas a dar cuenta de cómo funciona la música y de lo que tú logras, ¿cachai? A través de ella, por ejemplo, los estados de ánimo, que es como lo más evidente, como tener, como hacer música para que la gente llore, o hacer música para lograr terror, o hacer música para lograr un efecto agresivo, ¿cachai? O bailar, etcétera. Te das cuenta de que tú puedes lograr que la gente haga algo con la música, ¿cachai? Eh, entonces tú ya ahí empiezas a entender que puedes lograr cosas para ti, ¿cachai? Haciendo, componiendo algo o creando algo. Y después te das cuenta que puedes crear algo para ti con un sentido. Entonces ahí tú empiezas a pensar, por ejemplo, en la música que hacen los traperos, por ejemplo, claro, que, que dicen mucho lo que ellos quieren conseguir y de alguna forma van y lo consiguen, ¿cachai? claro, sí, sí. Obviamente hay un montón de, hay el espacio, el vacío entre medio de decirlo y conseguirlo. Obviamente puede ser material, puede ser físico, como también puede ser intangible, ¿cachai? Puede seguir operando en el mundo de las relaciones como ya más espirituales o hacerlas funcionar en el mundo de lo tangible como lo haría un trapero, ¿cachai? Que dice, quiero un auto, Dinero, quiero un medallón y va a llegar un loco que le va a pasar una cosita y él le va a pasar otra cosita y se va a conseguir el medallón, ¿cachai? O puedes decir, no sé, quiero girar por el mundo, ¿cachai? Quiero conocer tal cosa, quiero ver esto y la música te lo va a ir dando. Entonces, la música es como un, una llave, una varita o algo así, no sé cómo decirlo, es un generador, ¿cachai? Un generador, creo que ese es el concepto. sí, también comparto la visión que tú comentas, si bien es cierto yo no soy músico, pero Ujú. Pero lo puedes sí, percibir. Po. lo percibo desde afuera y también lo percibo como desde mi carrera o desde mi vereda, que me ha hecho Mm, vivir distintas partes, ¿cierto? A partir de mi carrera. Entonces, va un poco por ahí, ¿cierto? Va un poco por ujú. generarte estas oportunidades a partir de lo que tú haces y si te gusta lo que haces y si le pones la pasión,
la pasión suficiente, ¿cierto?, te puede generar estas oportunidades que tú comentas. Ujú. Ahora, Sí, po, como el componente ígneo, ¿cachai? El fuego, como algo que te haga quemarlo todo por hacer algo, ¿cachai? Como una vaina que te mueva, que te haga que genere el movimiento, el motor. Sí, es verdad, sí, po. sí, completamente. Eh, Tú comentaste ahora recién sobre el tema de los traperos, ¿cierto? Sobre la música del trap que está muy de moda, ¿cierto? Hay una serie de cantantes traperos que son súper reconocidos a Ujú, día de hoy, que son chilenos, ¿cierto? A nivel mundial ujú. incluso. ¿Cómo Sí. ves tú, ¿cierto? Esta alza de la música que ocupa el autotune, ¿cierto? Que es muy propio de la música del trap, o incluso también música generada por inteligencia artificial. ¿Cómo, ¿Cuál es tu perspectiva frente a ello? Eh, mm, la inteligencia artificial igual es un tema que, no sé, bueno, yo tengo un cierto entendimiento de eso hasta cierto punto, entonces como que me cuesta un poco, pero en su contexto todo está bien, es lo único que lo que te podría decir. En su contexto puede ser. A mí me gusta hacer me gusta hacer las cosas de otra forma. Incluso, no sé, por ejemplo, igual para producir uso plugins y ciertos software que fueron, algunos me imagino, fueron creados con inteligencia artificial, porque yo entiendo que en el proceso de crear un software, tú necesitas enseñarle a una inteligencia artificial cómo responde, no sé, un compresor a ciertos estímulos, ¿cachai? A ciertos sonidos para dar un resultado. En ese sentido, esa inteligencia artificial la considero súper positiva porque, o sea, digo, la considero, la puedo valorar como buena, porque me ayuda a crear un software y me ayuda a, no sé, ahorrar dinero, ¿cachai? Económicamente es favorable, entonces por ese lado está bien, pero puedo tener, o sea, pero tengo también el razonamiento para decir como, para pensar como, bueno, igual puede ser peligrosa si la dejamos hacer cierto tipo de cosas. Y quizás lo mismo se aplique para el trap, ¿cachai? En su contexto, es básicamente rock and roll, ¿cachai? Porque el rock and roll responde a las mismas a las mismas directrices, como música para hacer bailar, que rompe esquemas, etcétera. Ahora, al igual que el rock and roll, es como, de alguna forma, el sistema de control o la ingeniería social utiliza al trap Claro. para, ¿cachai? Para algo. Ujú. Eh, no sé si tengo que decirlo, ¿cachai? Pero es para Sí, crear sí, cierto no, tipo de humano que se, sirva a ciertos propósitos de de la, de la alta esfera o qué sé yo, ¿cachai? O, se entiende. sobre todo en el tema del consumo, porque si hay algo que he aprendido últimamente es que el capitalismo no se trata de consumo. Entonces, cuando tú le enseñas a la población que el consumo es lo positivo y no el capitalismo en sí, lo que creas es consumistas y se produce este como como anomalía, como estas fallas del sistema, ¿cachai? Entonces, cuando tú creas, el trapero en ese sentido ayuda un poco a eso porque finalmente vende una cultura de consumo Sí, po, exacerbada, ¿cachai? exactamente. Y súper Eso, también, lo que he visto también en el último tiempo, que está súper orientada al mundo de las redes sociales. Si te fijas, hay muchas letras de trap que hablan de Instagram o de historias de Instagram o de seguidores, y que están en las letras, ¿cierto? Están como sí. asociadas a esta música. O Y sea, es, bueno, como tú comentas, es el mismo está basado en ejército, en la ¿cachai? Son las apariencia, armas ¿cierto? del mismo ejército de alguna forma. ¿Cómo, perdón? Son las armas del mismo ejército. Claro, Son sí, sí, armas del mismo exactamente. ejército o algo así. Sí, sí, exactamente. Entonces ahí vemos un poco lo que tú comentas, porque por un lado está el tema de la música, ¿cierto? Ujú. Como producción musical, y otra Nada que cosa, decir. Hay un par de DJs, por ejemplo, hay un DJ inglés que se llama The Boog, que es increíble. Hizo tiene un álbum con Dylan Carlson de Earth, que es como el padre del doom metal y del downbeat, no, downbeat se llama, no sé. Y bueno, él tocó la banda Earth, él fue el que le vendió la escopeta a Kurt Cobain, ¿cachai? Es un maestro, y él tocó
tiene un disco que se llama The Book and the Earth, que toca con este DJ de trap y hacen un trap como hundido, oscuro, que es de... Yo lo encuentro increíble. En general la música que hace ese DJ es muy buena, ¿cachai? Y así otros, ¿cachai? Así otros. DJ Wine, por ejemplo, en Chile, que trabaja con Richie Motora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que tienen una crew que es muy importante del trap, del proto trap, así unos que es muy interesante. Ellos se llaman, se me fue el nombre, qué mal. Pero bueno, estaba Marlon Brice, Richie Motora, gente muy under que vivió en México aparte y que tienen un bagaje musical increíble. Y bueno, ¿cachai? Su música es súper, hacen música, ¿cachai? Y es bacán, ¿cachai? De alguna forma. Pero es indudable no sé, pues, a mí, yo estoy en otra. A mí me gusta la música antigua, ¿cachai? Como con otros, quizás hasta otros valores, se podría decir. No sé cómo Claro, explicar. sí. Sí, eso también te quería preguntar. Tenía una pregunta preparada en torno a eso, que es, tú mencionas en tus canciones, ¿cierto? La idea de la nostalgia, el exilio, el destierro, ¿cierto? Nación Em, Trisi se llama la crew de trap. Nación ¿Perdón? Trisi. Lo voy, Nación lo voy a Trisi. poner también, lo voy a poner ahí en la descripción del video. Esto es Em, interesante, pero weón. volviendo a la pregunta, tú tienes, de hecho, tienes un disco Mm, que se llama El Destierro, ¿cierto? Entonces, ujú. obviamente que están en la antípoda, ¿cierto? De las letras del trap, ¿cierto? De este tipo de música. Entonces te quería preguntar, ¿de dónde vienen estos tópicos, ¿cierto? Si que tienen que ver más como, que obviamente toda una expresión política, viéndolo desde afuera cuando se crea arte, pero personalmente, ¿de dónde vienen estos tópicos, estos temas que tú comentas y que tú buscas expresar en tus canciones? Mira, yo pienso que cuando empecé, en realidad no tenía mucho control sobre lo que yo escribía. Y eso es como un problema por el que me imagino deben pasar muchos quienes crean música. Control, ¿a qué me refiero? A que principalmente son yo hacía las canciones como eh, como una verborrea, ¿cachai? O sea, mi sistema era muy, muy, muy precario, ¿cachai? Sino que era como escribir, 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 y lo que sea me servía, ¿cachai? Porque finalmente yo me daba cuenta que tocaba en vivo y, y la gente no escuchaba nada lo que decía. Entonces, muchas veces, va con banda sobre todo, entonces yo decía que escribía, 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 y en general me decían, oye, qué bonitas las letras, y yo, bueno, entonces estará bien, ¿cachai? Pero ese proceso lo fui afinando em, hasta que ahora como que ya tengo un sistema mucho más elaborado para poder hacer canciones y me permite hacer más canciones que antes, porque antes dependía mucho más de como de el momento de inspiración para hacer una verborrea Claro. y eso en verdad es muy inútil. Pero en ese sentido los tópicos antes podía hacer cualquier cosa, pero sobre todo caía mucho en clichés, ¿cachai? En clichés relacionados, clichés tanto políticos como literarios, como, no sé, la adolescencia difícil o lo romántico, ¿cachai? El desamor, etcétera, despecho. Y eso tiene un límite, ¿cachai? Entonces, cuando yo empecé a tomar conciencia de lo que estáis escribiendo y lo que estáis componiendo, como que de alguna forma te das cuenta que, como lo que hablábamos recién, que la música tiene un efecto y tú pensáis como, ¿cuál es el efecto que quiero conseguir? Entonces, el tipo de letra que voy a hacer y los temas que voy a tocar. Y, y ahí ya, bueno, depende de lo que tengas en tu cabeza. Una vez conversando con un tiempo que vivía en San Sebastián, conocí una completería que era muy buena y le terminé regalando el CD al completero, que era una persona muy, muy buena tela, muy, muy simpática. Y él me decía que había que estar seguro de decir algo muy importante para poner una letra en la música, porque él me decía como, la música es suficiente por sí sola, ¿cachai? Y para arruinar eso, para arruinar
para arruinar la música, que ya es suficiente por sí solamente, ya es suficientemente perfecta por sí sola, lo que tú fueras a decir tenía que ser muy importante. Y eso a mí me provocó un cisma completo, porque yo pensaba prácticamente que cualquier cosa que yo dijese podía funcionar dentro de lo que es una canción, porque quizás tenía un cierto bagaje, o una cultura, ¿cachai? Que me permitía decir algo que no era tan incoherente, y eso ya era suficiente para hacer una canción, ¿cachai? Pero esta persona me enseñó que la letra tenía que ser como algo muy, 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 muy como preciso, ¿cachai? Y que valga la pena, porque la música por sí sola es suficiente. Bueno, hay un montón Entonces, también de bandas instrumentales, ¿cierto? O músicos instrumentales claro, que se dedican a eso. sí, pues, y tú, no sé, cuando te encuentras con compositores barrocos Mm. o compositores neoclásicos, no sé, te das cuenta que algunos ni siquiera no era necesario. Solo la ópera tenía en ese sentido letra, ¿cachai? El resto era solo música y eso quizás era suficiente, como dicen. Entonces, ahí me di cuenta también que yo tenía que prepararme más en cuanto a qué era lo que tenía que decir y por lo tanto ahí había que aumentar, ¿cachai? Si yo sentía que ya tenía cierto bagaje cultural, tenía que aumentarlo, ¿cachai? Hay que ponerle tanto experiencia vital como tanto experiencia vital como cultura. Claro. Y para crear algo lo suficientemente potente, ¿cachai? ¿Cachai? No sé, algo, no sé Sí, si se entiende totalmente. bien. Es como, Sí, sí. completamente. Lo que sí también, tú tocas, si podríamos posicionarlo, ¿cierto? Un estilo más folk, más country, incluso blues en algunos discos. Y en ese sentido, no solamente en torno a las letras, sino también como el estilo musical. ¿Cómo ves este recibimiento, perdón, de estos estilos de música aquí en Chile? Relacionándolo, ¿cierto? Con lo que hemos hablado del rock, el Ujú, trap, ¿cierto? Todos estos estilos de sí. música que hemos conversado hasta acá. Sí, en mi caso fue bastante bueno. Yo al principio no lo entendía, pero el hacer un estilo como particular me abrió más puertas de las que yo me hubiese abierto a hacer una banda común, ¿cachai? Si yo hubiese hecho como, no sé, garage Claro, o, o no indie, sé. indie rock. Pero fue más fácil como quizás darme a conocer, ¿cachai? Gracias a hacer ese estilo. Sí, lo que sí es que quizás tuvimos que hacer harto, harto como sí me preocupé, claro, de hacer como harto de educación musical. No, con esto no me quiero como arrogar como la autoridad musical en nada, ¿cachai? Sino que yo sentía que tenía que mostrar mucho de la música que yo escuchaba para poder crear un público que fuese cachando o llegar a gente que escuchara esa música. Entonces, hicimos un programa de radio, por ejemplo, con un amigo de esa época que se llama Julio Vera, que hoy día es DJ, o sea, en esa época también DJ Manjin. Y con DJ Manjin hacíamos un programa de radio que se llamaba Música para ver pasar a las chicas. Y ahí no sé si me equivoco, hicimos por lo menos 20 capítulos en los que poníamos música antigua, música de los 60, garage, latinoamericana sobre todo, para empezar a educar a un público y poníamos country, blues y folk, ¿cachai? Muy raíz. Esto salía por la radio de POTQ, que en esa época tenía una radio, y ahí lo hicimos, ¿cachai? O sea, hice esa pega, o la hicimos con el grupo de amigos que tenían en esa época de crear una escena, ¿cachai? Y también, bueno, un amigo que trabajaba en esa época en el Mercurio, que se llamaba Felipe, él me ayudó igual, él le gustó mucho la música y empezó a hacer muchos artículos y notas sobre bandas relacionadas con la música que nosotros hacíamos, ¿cachai? Ah, genial. Incluso en un momento hizo como un artículo grande así de una página del Mercurio sobre country, sobre música country, y nos mencionó en un momento, ¿cachai? Pero hablaba sobre, no sé, Wilco o Bright Eyes o Ryan Adams o las bandas que en ese momento hacían country o americana, country alternativo en esa época. Y eso fue algo que al final dio sus frutos y también
sirvió para crear algo que fuese un poquito más consistente que solamente hacer rock and roll, ¿cachai? Pero no es nada mainstream, viéndolo desde afuera, quizás no es nada mainstream en la escena musical hoy por hoy, Ujú. ¿cierto? Tú mencionaste Sí, ahí a Wilco, ¿cierto? Bandas que a lo mejor no son tan, por ejemplo, no salen en la radio hoy por hoy. claro, no sale en la radio, ¿cachai? Y se dio también, él hizo muchos esfuerzos, bueno, Felipe Ramos en verdad es un tipo que ha hecho muchos esfuerzos por la música en Chile, siempre muy bajo perfil y él, no sé, por ejemplo, trajo a Sylvie Simmons, que era hizo es la perdón, es la biógrafa oficial de Leonard Cohen y de Serge Ah, Gainsbourg. La trajo a Chile, ¿cachai? No sé, se la jugó por traer por apoyar con el Mercurio que trajeran a Bruce Springsteen. Cosas así, ya. como que aparece gente en el camino, ¿cachai? Que sobre todo cuando hacía un estilo, como te decía, un estilo tan como específico, como que aparece la gente que ama ese estilo y se la juega, ¿cachai? Sí, sí, totalmente. Y hablando de eso, en ese sentido, y también aquí una sorpresa, ¿cierto? Amando también tu estilo, este caso que tengo tuyo, Matías, Buena. Casa Sin Fuego. Este lo compré año 2016 si no me equivoco, creo. dos mil Suda, dieciséis hace caleta de Quería rato. Tres Oídos de Providencia, si no me equivoco. En ese entonces ya Tres sentí. oídos, buenísimo. Sí, ahí me tercié con... de hecho, fue más o menos como en esa época donde comencé a conocer tu música. 8 años después te estoy aquí entrevistando. Entonces, sí, Súper también tengo bien. este disco. ¿Nos puede comentar sobre este disco, ¿cierto? Casa Sin Fuego, un discazo, a mí me encanta. Me encanta mucho la canción, sobre todo, Mi Celebración. Esa es mi canción preferida. Esa canción es re linda, weón. Sí, sí, sí. ¿Nos Es re puedes comentar linda. un poco de ese disco? Que ya, Sí, yo ese hace 10 años disco, atrás casi. sí, weón, yo había terminado recién como mi relación con los Fictions y yo le había dicho, mira, ya no quiero hacer más música con ustedes y quiero hacer música solo y yo quiero hacer un disco como compuesto por mí con otros músicos y que graban otros músicos y probar otra cosa y bueno, lo hice y como que fue un cataclismo, pero sirvió. Y en ese sentido yo habíamos compuesto las canciones de Vuelo Albatros, lo lanzamos en marzo y ahí me puse a componer las canciones de Casa Sin Fuego al tiro. Y me puse a componer o sea, escribir una tras otra y hacerla una tras otra, una tras otra, una tras otra, hacer las maquetas, a grabar maquetas con amigos y Mi Celebración y Zorro Dragón fueron dos canciones en las que yo Sí. quería hacer un estilo americana así con todo, como se Suena hace. Bob Dylan, suena mucho Bob Dylan, de hecho. Sí, pues suena muy Dylan, suena Mm. también, yo siento que suena muy Creo, y Cindy de hecho creo que te Williams lo han o... comentado ahí en YouTube, al menos en los comentarios así de tus canciones. He visto que, oye, esta weá suena muy Bob Dylan, esta weá suena muy Bruce Springsteen. Eh, Ahí en la caja de comentarios también sale. Sí, yo no tengo problemas con los referentes, de hecho, o sea, si hay algo que entendí de los de la música que escuché, que he escuchado como antigua y cómo se ha desarrollado un poco el, el rock and roll desde sus orígenes como de bluegrass, folk, ragtime, etcétera, es que eh, tú un poco lo que haces como compositor o creador es actualizar algo que ya posiblemente esté hecho. Entonces, eso de alguna forma hay que guiarlo, ¿cachai? Hay que darle un sentido y una orientación. Por eso, evidente, ¿cachai? Mis referentes muchas veces son evidentes, em, pero al hacerlo acá y al hacerlo en español y al hacerlo desde mis vivencias y mi forma de tocar y la forma de tocar que tienen los amigos con los que toqué en esos discos, es lo que lo vuelve una obra Sí, original sí o sí, ¿cachai? Como sí, totalmente. sin se ve original igual, ¿cachai? Mm. Eh, no sé, no es tan raro, ¿cachai? Pero sí, ese es el estilo. Hay una banda que se llama Ladybug Transistor también. Eso,
Ese es como Conózcalo. el tema, ¿cachai? De mi celebración. Ladybug Transistor, que se llama el tema Always in the Telephone, que es como que tiene un poco ese groove, que es como es como una especie de manuch o marcha de que tiene el country, que es un como, se llama, le dicen el tren. Si vais así, vais como arriba del tren todo el rato. Y mi celebración es un Claro. poco eso, con algunos como quiebres, pero Zorro Dragón sí lo es. Y bueno, Es una canción ese muy linda, de hecho. Me llega sí, mucho tu música en general, pero en particular esa canción. ese disco, lo interesante es que lo fuimos a grabar a la playa con Felipe, que es como mi amigo de toda la vida, un productor, con el que he hecho todos los discos desde ese disco, desde El vuelo al Batro en adelante, no siempre he hecho discos con él, y que tiene un estudio precioso en San Sebastián, en Cartagena. Tiene un estudio precioso, muy equipado, perfecto. Es uno de los mejores estudios que he pisado, ¿cachai? He estado en varios, quizás, y es uno de los mejores, en realidad. Eh, es muy rico, muchas posibilidades, de hecho. Y con él nos fuimos a la playa a grabar a la casa de mi abuela en Algarrobo, en el Canelo, y nos llevamos todo el equipo suficiente, arrendamos una van, nos fuimos allá, todos los que grabamos, y ahí empezamos a hacer el disco. Me acuerdo igual, en esa época nos drogábamos con tramadol y tomábamos vino, ¿cachai? Hasta para hacer el disco, porque teníamos 10 días para hacerlo, porque era el tiempo poco que nos habíamos puesto, porque básicamente yo estaba financiando eso con mi finiquito. En esa época yo trabajaba, había dejado de trabajar en el café Starbucks, y con el finiquito pagamos el disco, como las cosas que se podían, y hasta la comida de la weá. Entonces teníamos como un tiempo muy acotado, y puta, no lo pudimos terminar ahí. Después lo terminamos en el estudio de Felipe, se empezó a dilatar, y empecé a grabar otros singles por otros lados. Y armé una banda, se desarmó, fue así, fue una época muy la veo como muy nebulosa, ¿cachai? Pero una vez que salió el disco, se armó todo. Me salió gira por, o sea, toqué en Primavera Sound Barcelona, toqué Genial. en Valencia, Buenísimo. toqué en Argentina, toqué en Uruguay, toqué en Brasil, después fui a tocar a Estados Unidos. Como que salió el disco, justo cuajó la banda, ¿cachai? En esa época empecé a tocar con la Vicky Cordero, el Chevy, que tocaba, un amigo del hardcore muy querido, tocaba Felipe, y tocaba Sebas. Sebas Hombre Peso, un amigo de Ecuador. Y se armó una banda, se armó perfect, y pudimos salir a muchos lados, lo pasamos muy bien, increíble. Sal- no sé, fue perfecto. Como que fue todo el tiempo en el que el disco se cocinaba, ¿cachai? De hecho, se logró editar en vinilo, se logró editar en CD. Entonces, Algo récord, eh, ¿cierto? fue un... ¿Ah? Por algo récords es la Por algo productora. récord, sí. Sí. Se editó un vinilo, en CD, y se editó un 7 pulgadas con un single y con una cara extra. Entonces, fue una época de mucho tedio, muy difícil, muy, muy como tediosa y dura, porque pasaron muchas cosas entre medio, pero finalmente el resultado fue increíble. Fue muy ¿Y cómo bacán, fue, muy bacán. y cómo fue llevar tu Salió en música hacia todos estos países? Estados Unidos, ¿cierto? Que es un poco lo que tú comentabas, ¿cierto? Donde está el estilo de la americana, ¿cierto? Con tantos referentes de este estilo de Los música. creadores de la música popular, o sea, como la conocemos hoy en día, un poco el Claro, país que pasó a dominar la música popular en el claro, sí, siglo sí, XX. sí. Eh, un poco también como, claro, parte del imperio que lograron consolidar, que logró Estados Unidos consolidar durante el siglo XX. También parte de eso es la música. Pero la música en general siempre me fue bien en otros países. La única anécdota que tenemos un poco con mi amigo es que justo fuimos a Brasil. La segunda vez que fuimos a Brasil, el 2016, tocábamos una música que era la época del destierro, y era un poco como lánguida, ¿cachai? Como muy, demasiado lánguida para Brasil. Entonces Claro, sí, claro. tocamos en un lugar gigantesco, ponle como que tocamos en el Muelle Barón, ¿cachai? Sí. Cuando hacían los canales culturales en el Muelle Barón, que hacían como un escenario rico, grande y todo. Tocamos como en algo así en Brasil. Y, ay, weón, y la gente como que no entendía por qué era tan como lento todo. ¿Esto fue en Río de Janeiro, más o menos? ¿Ah? ¿Esto fue en Río de Janeiro?
No, fue en no, en Goianía, Goianía. Ya, Eso es como al interior de Sao Paulo, al interior. ya, perfecto. Muy un festival increíble, sí, muy Pero rico. fue un festival así como con gente que tocaba tu estilo, un estilo parecido al tuyo, o un montón No, de es un bandas. festival de música indie rock, pero que como Brasil es un país tan gigante, ¿cachai? Un Sí, festival de claro. indie rock allá es como enorme, Sí, ¿cachai? sí, me imagino. Enorme. De hecho, tocaba Riviera Gas, la banda de Steve Shelley de Sonic Youth. Ah, genial. Tocó, sí, tocaba Buenísimo. gente muy importante y gente de Brasil que yo decía, loco, ¿qué onda? Eran, no sé, 20.000 personas viendo a un brasileño, que hace un artista brasileño, y la gente, pero se sabía todos los temas, no sé, era increíble. No, muy buen festival, aparte de la experiencia muy, de conocer a Steve Shelley, por ejemplo. Genial. Eh, muy rica, muy rica. En general No, no cualquiera siempre conoce al integrante de Sonic Youth. muy bacán, muy bacán. Y también lo mismo cuando fuimos a España. A España también, o sea, en Primavera Sound también conocimos mucha gente increíble. A gente de Brain Justin Massacre, Buenísimo. artistas de allá, ¿cachai? Está ahí, no sé, Anton cuántas cosas. Newcombo, ¿no? Sí, ahí sí, Anton Newcomb y Matt Hollywood, no, gente, como ver esos shows fueron muy bacanes. También muy agradecido de eso, weón. Vi unos shows, he visto gracias a la música he visto música. Claro, Eso sí. es muy bacán. Sí. Única Es he súper, visto música. es típico eso también pasa harto en el mundo, no tan solo de la música, sino como del, del arte, por así decirlo. Ujú. Conversábamos fuera de cámara sobre el tema de la lucha libre. Hay muchos luchadores que dicen, gracias a la lucha libre, puedo ver lucha libre. Lo mismo que tú comentas, ¿cierto? Que es Sí, también, sí, una forma también de ver lucha libre gratis. a mí me da la sensación de que muchas veces en mi público deben haber sido puros músicos. Mm. Muchas veces. La gente que más me vio deben haber sido músicos. Y yo también vi muchos músicos. Como que a veces tocamos los músicos. A veces tocamos para los músicos. ¿Cachai? Pero sí, vi cosas muy impactantes. Vi por ejemplo, a Edward Sharpe de Magnetic Zeros. Los vi en una iglesia presbiteriana en Texas. Ahí mismo también vi una weá que se llamaba Buraka Sound Sistema, que era como una especie de trap o kuduro, ¿cachai? Que es como una especie de techno H. Se he visto unas cosas muy, he visto weas muy cuáticas. No sé, el show de Arcade Fire cuando lanzaron The Suburbs, Buenísimo. show de Falls, o show, no sé, bueno, estos muchos Falls shows. es chistoso porque Falls no es mi banda favorita, sin embargo, tengo una breve anécdota. Sin embargo, es una de las bandas que más he ido a ver en vivo. Y no es ni cagando una de mis bandas favoritas. Me encantan, sí, Falls, pero lo he visto ver 3 veces recientemente. Tocaron, me acuerdo que tocaron con los Red Hot Chili Peppers. Con los Tocaron Red los Hot, Red Hot, sí. tocaron los Red Hot, tocaron en Lollapalooza y tocaron como 2 veces en Lollapalooza, una cosa así. Eh, Sí. 3 veces, siendo que no, tampoco las bandas que más sigo, por así decirlo. Sí, me Se encanta sacan su buenos música. teloneos, se sacan buenos teloneos, Sí, fue muy hacen raro. buenos teloneos. Esa vez fue el 2011, fue mi primer concierto, de hecho. Tenía 15 años. Y fui solo a Ah, cancha en el Monumental, pesando 40 kilos. oh, la Una cosa media así. cagada, Sí, la solo. media cagada. Los Red Hot Chili Peppers son mi banda favorita, de hecho. De hecho, lo tengo tatuado aquí, bueno, en mi hombro. No lo puedo mostrar porque tengo camisa. Pero los Red Hot Ah, Chili Peppers son mi banda y favorita. El logo tenéis la runa de los Red Hot. ¿no? ¿Tenéis la runa de los Red Hot? Sí, como el asterisco. Te lo mostraría, pero como ando con camisa, como fui a trabajar. Está bien. Entonces, me tatué hace poco. Entonces, No, increíble, o sea, fue muy raro porque estaban los Red Hot Chili Peppers, estaba Chancho Piedra, de hecho, antes de Falls. Y Chancho Piedra tocó un show así súper bonito en el sentido de que tocaron con bailarines de pascuenses, como cuestiones más como propias aquí de Chile. Y después tocó Falls y nosotros, toda la gente quedó así como, como no se ¿qué es sentía. esto, weón? Así, después de pasar de como música funk, ¿cachai? De Tencho en Piedra a una banda súper indie o súper
con mucho sintetizador y todo. Súper Fue muy raro. gringa, así súper anglo, así como Sí, inglesa, claro, muy británica, sí. muy europeo, así muy Claro, europeo. muy como, claro, como hombre blanco, como indie, así como de hombre blanco, por así decirlo, muy europeo. Em, fue muy raro esa vez. Nosotros, la mayoría quedó así como, ¿qué está pasando? Y después, al tiempo, cuando fui creciendo, fui descubriendo esta banda y fue como, ya, estos locos sí son buenísimos. Y me pasó que lo vi por primera vez ese año cuando tocaron con Red Hot Chili Sí, Peppers en el Monumental, en 2011. Fue un igual tremendo concierto. suele pasar, una vez a mí me pasó, no sé, yo quería ver a Bad Religion y fui a ver a Bad Religion y Bad Religion tocaba con Velvet Revolver, ¿cachai? Buenísimo. Y yo no me quedé a ver Velvet Revolver, weón. Y con el tiempo empecé a entender que Velvet Revolver era la media banda, ¿cachai? Sí. Era, ¿Se era la media acuerdan banda. de Stone Temple Pilots y Sí, Guns N' Roses, ¿no? Algo así y era. Guns N' Roses Slash, ¿o no tocaba? Slash con Sí, Scott claro, Weiland de Stone claro, Temple era Pilots. Guns N' Sí, Roses con Scott Weiland, una wea así, ¿o sí, no? sí, sí. La weá era increíble. Y yo no me quedé porque yo decía, Sí. son como que, no sé, son vendidos y yo soy hardcore y Bad Claro. Religion, ¿cachai? Y me fui así. Lo pasa. Y lo de Pasa. Falls, sí, o sea, bueno, ahí yo entendí Falls en el contexto, como en contexto de festival en Europa, de puro, habían puro ingleses y suecos y alemanes y franceses, y salió Falls y se volvieron locos, ¿cachai? Sí. Y como que el vocalista casi que era Dios para eso, bueno, en cambio, en el show de los Red Hot, el, me imagino que debe haber sido hasta como cringe, ¿cachai? Sí, sí, fue raro. Sí, fue como porque, como te digo, en el fondo pasaron de los Chancho en Piedra, que es Claro. muy, muy parecido el estilo a los Red Hot, y después tocaron, y de hecho se sintió como el ambiente, como que Chancho en Piedra así como, como moch, ¿cachai? Como la luz se sorprendía y toda la cuestión. Y de repente me acuerdo, esto fue hace, imagínate, 15 años atrás. Después como que llegó Falls y como que las luces se apagaron, como que hubo una cuestión como más como atmosférica, toda la cuestión. Y fue como así como muy raro, ¿cachai? Porque más encima esto fue en el Monumental, entonces fue muy raro como de procesar, Sí, por así decirlo, para el público, ¿cachai? Como de pasar de un estilo a otro. Entonces, sí, pues. Pero si después consideramos, claro, o sea, después cachamos la media banda, o sea, tengo discos también aquí de Falls, también, entonces, no, brutal. la mega banda. Mm. Bueno, Matías, para finalizar, ha sido un gusto conversar contigo, ha sido una conversación súper interesante. Para finalizar, bueno, esto no se me ocurrió a mí, lo saqué de otro podcast. Pero sí siento que es muy bonito para dar cierre, ¿cierto?, a las entrevistas que hago y que es preguntar, ¿cierto?, a mi entrevistado, y en este caso tú, ¿por qué cosas estás agradecido, ¿cierto?, en tu carrera musical o en tu vida actualmente? El tema de la Estoy gratitud. agradecido de mi familia, weón. Estoy agradecido de mi familia, de mi mujer, de mi hija. Estoy agradecido del lugar donde vivo. Estoy Vivo en un cerro en, en los valles transversales de la cuarta región. Eh, estoy agradecido, estoy agradecido de la música, de poder tocar música, de poder hacer música, y estoy agradecido de que otra gente pueda escucharlo, sin duda. Estoy agradecido de mi vieja, weón, de mi vieja, de mi abuela, de mi hermano. Estoy agradecido de mis amigos, de Felipe, de... No tengo muchos amigos, pero con el tiempo he perdido amigos más que ganado. Pero sí me he dado cuenta que tengo amigos como muy sólidos. Antonia, eh, no sé, eh, estoy agradecido. Estoy agradecido de poder leer, weón. Estoy agradecido de poder leer, de tener la posibilidad de leer.
no sé, gracias. Gracias por leer, Sí, por poder leer. no, por supuesto. Sí, O sea, la y gente, gracias. hoy en día la Sí. gente, hoy no tengo tiempo para leer, generalmente es la típica excusa. Y no es verdad. Sí, es cierto. Estoy Ujú. agradecido. De eso más que nada, en verdad, weón, por seguir viviendo. Precioso. Agradecido. Muy, muy bonito mensaje para dar cierre a esta entrevista. Quería agradecerte, Matías, por tu tiempo, tu disposición, tu buena onda. Esto, una conversación súper bacán, súper rica, unos temas súper interesantes que tú comentas frente a tu experiencia como músico, tu historia. Creo que de verdad es muy grato de ver y muy grato de escuchar, ¿cierto? Este programa. Para terminar, ¿dónde te podemos seguir para dejar ahí en la descripción del video, algo donde te puedan seguir en redes sociales, eh, tu página, Eh, algo para publicitar, para finalizar? sí, o sea, bueno, gracias a ti, Simón, en realidad, por el espacio. Yo, como te decía, no, no suelo hablar ni hacer esto. Em, Como que muy reticente a hacerlo, pero me gustó tu espacio, me gustó los temas que tú comentas, me gustó em, como tu perfil en cierta forma y me parece un espacio que ojalá siga existiendo y ojalá lo siga haciendo. Muchas gracias. Porque en realidad esta es la mejor forma de poder compartir información, ¿cachai? Espero haber pasado un poco de información, no solamente sobre los traperos, pero Totalmente. ojalá, pero eso, me pueden buscar siempre como Matías Sena en Spotify, en realidad en todas las plataformas de streaming. Tú, hoy día cuando publicas un tema se va a todas las tiendas, así son como 20.000 tiendas. Em, y también en Instagram como Don Matías Sena me puse, y en Facebook igual no subo mucho ahí en Facebook, no lo uso para nada, y esas son como las redes sociales que utilizo en general. El resto, Bandcamp, en Bandcamp estoy generalmente subiendo los discos siempre, y eso. Perfecto. Ahora voy a lanzar, de hecho, el 4 de agosto un nuevo single, yo creo, entiendo, y para el fin de año espero publicar otro LP, y eso. Hay harta Perfecto. música nueva que estoy haciendo y que he hecho y que sería rico que otros pudieran escucharla. Buenísimo. Voy a dejar ahí Gracias. para que también gente que vea este programa también te pueda seguir en redes sociales y estar atento a tu música. Recomendado para todos, ¿cierto? Para terminar el programa, Matías Sena, Casa Sin Fuego, este discazo, ¿cierto? Del año 2014, que también lo pueden escuchar y recomendado a todos para que quienes ven este programa. Muchas gracias, Matías. Un saludo. Que esté muy bien. Te hizo un pantallazo. Oh, pero no te ves tan bien. Y yo tampoco. Pero bueno. Muchas gracias. Ya. Gracias a ti, nos vemos.